como una estructura compleja, una estructura corpórea, mundana, etcétera, con los atributos que examinamos anteriormente. Ahora nos encontramos con un hecho capital que es la finitud temporal. Es lo que se ha llamado siempre en español, con una forma coloquial, los días contados. A veces el uso con un poco de humor dice que son 4 días. Bueno, pues algo más que 4 suele ser, ¿no? Pero en definitiva se trata de días contados en dos sentidos. En el sentido de que no son indefinidos, de que son limitados, son algunos, y en segundo lugar, de que pueden contarse. Es decir, que tienen cuenta. Y yo añadiría un tercer sentido, que se pueden narrar, contados en el sentido de que son capaces de narración. Los días de la vida humana están distendidos entre el nacimiento y la muerte. Dejemos de lado de momento qué pasa después, si pasa algo, pero en todo caso, con el tiempo de que disponemos, que además es naturalmente cuestionable si lo que pueda haber después de la muerte sería tiempo o sería otra cosa. Ustedes saben que se ha usado mucho la definición de la eternidad, que está calcada justamente a la inversa. Es una especie de vaciado de lo que es la vida humana. La posesión simultánea y perfecta de una vida interminable. Esta es la definición tradicional de Boecio de la eternidad. La vida humana, en cierto modo, es lo contrario. Es una vida que ha empezado y que terminará. No es, por tanto, interminable y es poseída de una manera no simultánea y perfecta, sino todo lo contrario, de una manera sucesiva e imperfecta. En definitiva, la vida humana se posee en el pasado en una forma parcial, evidentemente parcial, que es el recuerdo, la memoria. El recuerdo es necesariamente selectivo. Fíjense ustedes que hay un hecho sumamente importante, que es que no se puede recordar todo, porque si recordara todo no sería posible vivir. Es evidente que los años transcurridos no se pueden recordar, porque naturalmente el recordarlos invertiría otro tanto de tiempo, aunque fuera menos, aunque la memoria supusiera, y en cierto modo así es, una especie de abreviatura del tiempo real, con todo sería algo absolutamente inabarcable. Por consiguiente, el recuerdo, que es muy variable de unas personas a otras, hay personas que recuerdan mucho de su vida, que la recuerdan desde muy pronto y recuerdan un número muy grande de momentos, de detalles, de aspectos de ella. Otros, en cambio, da la impresión de que van borrando su vida a medida que la van viviendo. Yo he conocido personas que daban la impresión de una pizarra sobre la cual se pasa una esponja o un paño mojado, y no recordaban apenas nada de una vida que en parte había sido compartida con nosotros y que recordábamos en gran proporción. Por otra parte, el presente. El presente, ¿hasta qué punto se posee? Porque el presente naturalmente está pasando constantemente. El presente es lábil, es momentáneo. En definitiva, cuando intentamos poseerlo, cuando parece que lo poseemos, ya ha pasado. Ustedes saben que Husserl muy finamente distinguía entre lo que llamaba la memoria y lo que se llama normalmente la anticipación, y lo que llamaba retención y protención. Porque efectivamente el tiempo inmediatamente transcurrido no se recuerda, pero en cierto modo se retiene, no ha acabado de pasar. El tiempo inmediatamente futuro
no ya se anticipa, sino que hay una protección, el hombre está vuelto hacia él, pero en todo caso el futuro no es poseído más que de una manera no solamente incompletísima, sino que además insegura, porque no sabemos si eso que anticipamos va a ser real o no, va a acontecer o no. Por tanto, como ven ustedes, la posesión de la vida es sucesiva, la vamos poseyendo de modo sucesivo, pero además de un modo muy imperfecto, de un modo muy incompleto. Ahora, hay otro aspecto que conviene tener en cuenta, y es que el pasado, el presente y el futuro están presentes, diríamos, están presentes en cada acto vital. Ustedes fíjense que lo que yo hago, entendido por hacer algo que hago yo, evidentemente no una pura función que en mí acontece, como la respiración o la digestión, sino lo que yo estoy haciendo lo hago por algún motivo. Y ese motivo viene del pasado. Y lo hago con una finalidad. Lo hago proyectivamente. Por consiguiente, en vista de algo que es futuro. Por tanto, en el acto vital están envueltos el pasado y el futuro que están presentes en el acto. El acto, y acto es actualidad, naturalmente, es un sentido muy fundamental que tiene en griego y tiene en latín, ¿no? En ese acto, que es actual, es decir, que es presente, están envueltos el pasado y el futuro en forma de motivo y de finalidad o proyecto. Lo cual lleva a que la estructura del tiempo vital no es el instante. Ustedes saben que del instante se ha hablado mucho, por ejemplo, se ha hablado en alemán de das Augenblick. Augenblick es el parpadeo, ¿no? Es el abrir y cerrar de ojos. Pero en definitiva no es el instante, es más bien el momento que es un entorno temporal. Es una duración mínima, pero es una cierta duración. No es como el punto matemático, el punto geométrico, que es inextenso. Es, por ejemplo, la intersección de dos líneas. Eso es un punto, pero no tiene extensión. Las líneas tienen las dos longitudes, pero su intersección no tiene extensión ninguna. Pues bien, el tiempo vital, incluso en su unidad mínima, no es intemporal, no carece de duración. Es un momento, pero no es un instante. Diríamos que la vida es momentánea, no rigurosamente instantánea. Esto ya tiene naturalmente un sentido muy particular. Por otra parte, el hombre ha considerado siempre su vida en relación con su duración. Recuerden ustedes el famoso dicho griego y latino ars longa, vita brevis. El arte es larga, la vida es breve. Quiere decirse, es breve precisamente para el arte, para lo que se quiere hacer. Es decir, cualquier menester humano requiere, pues no sé, un aprendizaje y un largo aprendizaje, y luego su ejercicio en general no llega a la duración que sería necesaria para lo que se proyecta. Es decir, falta tiempo para los proyectos, o bien sobra. A veces sobra, porque no hay proyectos. Y yo recuerdo haber escrito hace muchísimos años un artículo que se titulaba Tiempo para nada, nada para el tiempo. Porque es curioso, la gente se queja de que no tiene tiempo para nada, que le falta tiempo, pero cuando tiene tiempo, encuentra, por ejemplo, en unas vacaciones. Yo siempre he pensado que las vacaciones lo que tienen de bueno es que terminan. Si terminan pronto, todo está bien. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, me gustaban las vacaciones inesperadas. Y si un día llegaba yo, no había clase por aquí, por cualquier motivo, encontrarse de repente con un día de vacación, lo encontraba agradable. Las vacaciones a mí me cansaban mucho.
en cuanto se prolongaban. Y entonces sobreviene naturalmente el aburrimiento. El aburrimiento es un fenómeno verdaderamente apasionante, muy interesante. Se le ha dedicado poca atención, porque me ha parecido una cosa no muy interesante. Yo creo que lo es mucho. A Heidegger le dedica alguna atención a lo que llaman el Langeweile, es como se dice aburrimiento en alemán. A mí lo que me parece interesantísimo es aquella greguería de Ramón Gómez de la Serna, que me parece maravillosa. Aburrirse es besar a la muerte. Esto es extraordinario. Siempre lo recuerdo y siempre pienso que si lo hubiera escrito Heidegger se estarían escribiendo libros sobre ello. Pero como lo dijo Ramón Gómez de la Serna, sin darle importancia en la greguería, pues no se le hace caso. Pero es evidente que el aburrimiento significa precisamente el que no hay nada para el tiempo, la falta de proyectos para un tiempo con el cual no se sabe qué hacer. Y en español se dice matar el tiempo. Imaginen ustedes. Es una frase tremenda, ¿no? Nada menos que matar el tiempo. Cuando uno tiene que esperar, hay esos tiempos, los tiempos muertos. Los tiempos muertos son precisamente los que hay que matar, parece raro, ¿no? Esos tiempos que se pierden, el tiempo que se espera. En nuestra época esto ha tenido un incremento extraordinario. Ustedes saben, por ejemplo, que la jornada de trabajo era muy larga. El otro día el profesor Seco Serrano recordaba cómo hubo unos motines en Barcelona a mediados del siglo pasado en defensa de la jornada de 10 horas. Reclamaban la jornada de 10 horas. Y hubo un intento por parte de los patronos de cargar media hora en ciertas circunstancias, en algunas semanas, y hubo una gran protesta, 10 horas. Yo no soy de la primera mitad del siglo XIX, sino después, pero cuando yo era niño, me acuerdo que entonces la batalla era la batalla de la jornada de 8 horas. Y había tumultos, había motines, había cargas de caballería, por motivo de las huelgas o los movimientos más o menos rebeldes, para reclamar la jornada de 8 horas. Naturalmente 8 horas, 6 días por semana, por supuesto. Esto ya parece inverosímil, es decir, la jornada se ha ido acortando y se sigue pidiendo que se acorte más todavía. Encima se la acorta con vacaciones extraordinarias, con puentes, o acueductos, vacaciones, lo que se quiera, y huelgas en el último término. Pero, en cambio, esto parece que significaría una dilatación del tiempo propio. Hay un tiempo que es el tiempo que en definitiva hay que sacrificar, o para ganarse la vida, o para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué diría yo? Pues para estar limpio. El aseo ocupa bastante tiempo. Si uno quiere estar limpio, hace falta dedicarle bastante tiempo, todos los días. Mucha gente no lo hace y piensa que eso para qué, pero en nuestra época ha empezado a generalizarse poco a poco la idea de que no, que eso es bastante... Yo leí, me acuerdo, en una revista que se publicaba hace muchos años en Barcelona, y una revista sumamente reaccionaria, pero venía un artículo de un francés que decía que la evidente decadencia de los Estados Unidos, evidente decadencia, se debía a que los americanos se bañaban todos los días. Esto le parecía funesto a este señor. De modo que, pero en fin, hay por tanto el tiempo que se invierte en las necesidades, en las faenas, en las operaciones, en, no sé, en preparar la comida, en comérsela, en fin, en asearse, en ganarse la vida vendiendo un trabajo que ocupa una jornada y que tal vez ese trabajo no interesa personalmente, puede interesar. Cuando la jornada disminuye, parece que queda más tiempo propio, el que uno dedica a lo que es lo propio de uno, lo que le interesa a uno. Pero resulta que en nuestra época hay una tercera forma, un tercer tiempo, que es el tiempo que se pierde. El no man's time. Bueno, como es no man's land, la tierra de nadie, pues el tiempo de nadie. Ese tiempo que se invierte en esperar. Por ejemplo, esperar el semáforo verde, esperar que el teléfono conteste, que deje de estar comunicando, esperar el tiempo que se invierte en una ventanilla, esperando que la atiendan a uno, o llenando impresos. Ahora el hombre se pasa la vida llenando impresos.
Recuerdo que la INE en Tralco dio hace muchos años ya un curso muy interesante sobre la relación médico-enfermo y hablaba de cómo en las formas actuales de medicina socializada la mayor parte del tiempo lo emplea el médico en llenar impresos. Es decir, en saludar al enfermo, esperar que se desnude, reconocerlo, pensar lo que tiene, recetarle, consolarlo. Todo eso era menos de la mitad del tiempo. La parte mayor se dedicaba a los impresos. Y este es el hecho. Con lo cual, como ven ustedes, se ha producido una alteración y lo que se ha ganado con la abreviación de la jornada se ha perdido con el tiempo que se pierde. Lo que se tarda, por ejemplo, en trasladarse de un lugar a otro. Ustedes piensen, por ejemplo, en las ciudades grandes, el tráfico lo hace a veces tremendo, a veces se tarda en ir a un sitio que no está lejos, se tarda una hora perdida enteramente, ¿no? Esto altera, como es natural, la estructura del tiempo. Pero, por otra parte, hay que ver el tiempo como una instalación vectorial. El tiempo precisamente transcurre y en él se alojan las acciones humanas, los vectores humanos, pero es curioso, no hay un vector indefinido. Podemos pensar el tiempo que sea, el tiempo que dure nuestra vida, no es un vector indefinido. Hay evidentemente una cierta estructura que es argumental. La vida humana es esencialmente argumental. Por eso se la puede contar, por eso se puede narrar, por eso es dramática, y esto afecta de un modo decisivo a la forma vital del tiempo. Porque en la forma en que acontece en la estructura empírica, el tiempo humano no es una magnitud homogénea. No es decir, bueno, disponemos de tantos años. La duración de la vida humana es de tantos años. Supongamos que se pudiera conocer la duración, o vamos a tomar una duración media estadísticamente, ¿no? No es eso, no lo es. Es un tiempo articulado, no es homogéneo. Es decir, esos momentos de que les hablaba, momentos no propiamente cuantificados, como duración, no es que cuánto dura un momento, no, esto no tendría sentido, ¿no? Son unidades biográficas que se articulan en las trayectorias. Esta es la cuestión. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay ciertos ritmos. Evidentemente, hay el latido del corazón, las pulsaciones. Si nos tocamos la muñeca o la sien, nos sentimos los latidos del corazón. Son 70, 70 y tantas en forma normal por minuto. Bueno, esto evidentemente no tiene que ver nada con la vida humana biográfica, salvo anormalidades, salvo un caso de enfermedad, o un caso de enfermedad mental, la gente que se toma el pulso todo el tiempo, ni nos ocupamos de ello. Si ustedes me preguntan ahora cuántos latidos da mi corazón por minuto, pues no tengo ni idea, ni me importa mucho. En fin, si fuera algo alarmante, si notara que se detenía o que se aceleraba mucho, me preocuparía, pero de momento no tengo ni idea. Y no me importa. Además son fracciones naturalmente muy pequeñas. O lo mismo ocurre con el ritmo respiratorio. Ustedes están naturalmente inhalando aire con oxígeno respirable y expirándolo. Bueno, lo pueden hacer ustedes con un ritmo o con otro, hay los normales, el sueño es otro ritmo, pero evidentemente todo esto es biológico, no es biográfico, no tiene sentido biográfico. La unidad, diríamos, la unidad biográfica es el día y la noche. Hay un hecho cósmico que es naturalmente que el giro del planeta sobre sí mismo, hay la alternancia de la luz y la oscuridad, el día y la noche. Ustedes imaginen cómo sería la vida de enormemente diferente si el hombre tuviera siempre una iluminación constante.
y no tuviera por tanto que dormir. El hombre podría no dormir. El sueño es una determinación también, no solamente fisiológica, sino biológica y, digo, biográfica. El hombre interrumpe su vida, la corta con el sueño más o menos, la interrumpe. En nuestra época esto ha experimentado también una variación, porque el hombre ha superado, de una manera en condiciones de técnica elevada, ha superado la oscuridad. Ahora, por ejemplo, es de noche. Sí, pero estamos iluminados, tenemos una luz satisfactoria. Probablemente todos nosotros vamos a prolongar la actividad del día varias horas más, porque hemos vencido la oscuridad, se ha dominado la oscuridad. Pero con todo, evidentemente, hay un momento en que reconocemos que estamos de noche, hay una necesidad además de sueño, la jornada se interrumpe y luego vuelve a empezar. Más o menos pronto, más o menos tarde. Piensen ustedes que esto depende un poco, además, de los países. Ustedes piensen, las condiciones de la vida, yo no sé si se ha estudiado, las cosas más elementales quizá no se estudian. Es evidente, por ejemplo, en el trópico el día y la noche tienen la misma duración y todo el año. En el Ecuador, por supuesto, pero en las zonas tropicales. A medida que vamos avanzando hacia el norte o hacia el sur, va habiendo una diferencia mayor entre el día y la noche. Naturalmente, esto varía según las estaciones. En los países nórdicos, muy nórdicos, en invierno no hay apenas día. Es decir, las horas de luminosidad son muy pocas. La noche es, en cambio, interminable. En cambio, en verano casi no hay noche. El sol de medianoche, por ejemplo, que es el símbolo de esta casi desaparición de la noche en alguna parte del año. Es evidente, aunque esto se supere por la técnica y el hombre regularice, diríamos, su vida, las diferencias de hecho no son tan grandes como podían parecer. Seguramente lo han sido durante mucho tiempo. Evidentemente, en épocas en que la luz artificial era muy precaria y difícil de conseguir, evidentemente la vida era enormemente distinta cuando había luz y cuando había muy poca, o cuando la jornada luminosa era muy corta o al revés larguísima. Es evidente. Pero en todo caso, creo que la configuración de la vida desde el punto de vista temporal varía enormemente. Pero lo que me interesaba es el hecho de que al interrumpirse la vida normal, la vida en vigilia, todos los días, más o menos tiempo, y volver a empezar, esto articula el tiempo. El tiempo está articulado en días, con sus proyectos, con sus éxitos o frustraciones, con su dosis desigual de felicidad, con el cumplimiento de los proyectos o de las ilusiones o de las esperanzas con que nos despertamos. Tengo la impresión de que se presta poca atención a esto. Se ha producido una especie de mecanización. Yo vivo personalmente muy alerta a los días, a cada día. Me doy cuenta de que esto no es frecuente. Es decir, de que muchas personas no tienen conciencia de una promesa particular o de una expectativa de cada día, ni hacen el balance de ese día. Decían que, no sé si era Tito o era Vespasiano, el que decía al terminar el día, diem perdidi, he perdido o he echado a perder el día cuando no había hecho alguna buena acción. Bueno, no solamente buenas acciones, pero en definitiva uno puede decir diem perdidi a veces, o al revés, ha sido un día fructuoso, ha sido un día que ha cumplido sus esperanzas o promesas. Y es, diríamos, la forma real, inmediata, en que acontece la vida. Los días contados. Yo creo que es fundamental el individualizar cada día, el pedirle algo a cada día, tratar de que lo cumpla. Ustedes imaginen que en lugar
de transcurrir los días de una manera amorfa, unos confundidos con otros, le diéramos valor a cada día y tratáramos de pedirle algo, de exigirle algo. Creo que la vida sería mucho más intensa, mucho más sabrosa, posiblemente más feliz. Yo tenía un amigo que decía, qué monotonía, lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles. Evidentemente, si lo tomamos así, pues evidentemente la vida parece enormemente monótona, pero no es, de hecho no lo es así. Por otra parte, y voy a decir algo que parece que va en sentido contrario de lo que acabo de decir. La vida es cotidiana. Hay ese famoso verso francés, ah, que la vie est quotidienne. Qué cotidiana es la vida. Efectivamente es cotidiana. Ah, eso me parece también precioso. Ustedes imaginen que no fuera cotidiana la vida, que no hiciéramos todos los días ciertas operaciones. Hablaba del aseo, por ejemplo. Yo no sé, la mayor parte de las personas, por ejemplo, las diferentes operaciones que componen el aseo se hacen en general en el mismo orden. Es curioso. Y se hacen de una manera con arreglo a una pauta muy fija. Hay gentes, todas las operaciones, por ejemplo, que están asociadas con el comienzo del día. Hay gentes, por ejemplo, que cuando se despiertan tienen que desayunar inmediatamente. Hay gente que dicen que mientras no toman café no son humanos. Bueno, es una posibilidad. Yo, en cambio, yo no desayuno hasta que estoy lavado, peinado, afeitado, vestido, bañado, todo eso. Y vestido como ahora. Entonces desayuno. Entonces me hago el desayuno porque me lo hago yo y desayuno. Pero el orden, es decir, da igual que el orden sea ese o sea otro, pero cada uno tiene un orden determinado. Es decir, y hacemos ciertas operaciones, ciertas cosas, vamos a unos sitios, hacemos muy frecuentemente la jornada de trabajo en la mayor parte de las personas está fija, es semejante un día a otro, y hay por tanto una cotidianidad que finge una ilusión de eternidad. Ah, esto es importantísimo. Lo que hacemos todos los días, tenemos la ilusión de que vamos a poder seguir haciéndolo. Es decir, de que lo vamos a hacer siempre. Si la vida no fuera cotidiana, parecería mucho más corta y mucho más azarosa. Y estaríamos con la impresión de que va a terminar, con la inminencia de la muerte, mucho más que lo que ocurre. Creo que el carácter cotidiano es un carácter salvador. Pero lo que pasa es que es perfectamente conciliable con esa valoración de cada día, con ese pedirle a cada día, e incluso lo que tiene de cotidiano, que prometa algo y que lo cumpla, o lamentar que no lo ha cumplido, lamentar que haya sido una frustración, una decepción. Como ven ustedes, esto también es otro elemento capital de estructura de la vida. Hay la estructura de la cotidianidad que da la continuidad, que da, repito, esa especie de ilusión de eternidad, y la, diríamos, articulación en cada día al que se le pide algo, al que se le reclama, en el cual se confía y del cual se hace un cierto tipo de balance. Hay naturalmente otras articulaciones, las estaciones del año. Las estaciones del año articulan la vida, sobre todo en los países en que están marcadas. Hay países, por ejemplo, en los trópicos, apenas están marcadas. Yo conocí a un biólogo y geógrafo muy importante americano que escribió un libro que se llama Países sin invierno. Eran los países tropicales, que no tenían invierno. Claro, de todas maneras hay siempre una estación seca y una estación lluviosa. Hay cierta, pero muy poco. La temperatura es bastante constante, con poca variación, no hay estaciones en ningún sentido extremas. Es decir, la alternativa de las estaciones se atenúa en algunas partes del mundo, en otras es sumamente sensible y clara. Pero hay naturalmente los años. Los años
que naturalmente son el conjunto del ciclo de las estaciones, y los años son las unidades mayores en que se articula la vida. Por cierto, en general, por ejemplo, en nuestro mundo, es de enero a diciembre, ¿no? Desde el comienzo de enero hasta el final de diciembre. Pero todos los que tenemos algo que ver con la vida intelectual y especialmente con la docencia, por haber sido estudiantes mucho tiempo, o por ser profesores después, propenemos a pensar que el año empieza con el curso, el comienzo del curso. Es decir, lo del 1 de enero nos parece un poco falso, ¿no? Nos vivimos mucho más, diríamos, pues no sé, de octubre en adelante que de enero en adelante. Pero en fin, es más bien, ahí ven ustedes precisamente cómo la articulación del tiempo tiene un carácter biográfico. Para muchas personas, evidentemente, el año es el año civil, el año oficial que empieza en enero. Para grupos muy grandes de personas en las cuales, por ejemplo, la vida docente tiene importancia, o la ha tenido, por lo menos, esto es una cosa que se incorpora a la forma de la vida, la estructura del año es otra, es diferente. Y yo pienso que esto es más importante y tendría sentido que se incorporara en general y que se considerara que el año empezaba, digamos, en octubre más o menos. Esto en nuestros países. Naturalmente, en los países del hemisferio sur pasa al contrario, ¿no? Es decir, en Navidad es famoso el helado de Navidad, en muchos sitios se hace mucho calor, es diferente. No se asocia con la nieve, ¿no? Evidentemente, es otra cosa. Ahora, la organización del tiempo antropológicamente culmina en la edad. Ah, esto sí, la edad. La edad es el gran fenómeno de articulación del tiempo en la estructura empírica. Esto no tiene sentido en la estructura analítica. En la estructura empírica sí, evidentemente. Porque la edad es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno biológico, evidentemente. Fíjense ustedes que los animales tienen una trayectoria vital, tienen una duración de la vida casi siempre muy corta, cosa que siempre me sorprende, porque siempre se piensa que el hombre hace una vida mala, una vida no natural, que hace muchas cosas que son muy peligrosas, desde beber o fumar hasta oír conferencias o darlas, todas perniciosas, y que eso acorta su vida y hace que... Bueno, los animales no hacen esto, no hacen ninguna de estas cosas, hacen una vida natural, pero viven poco. Animales espléndidos, animales poderosos, evidentemente, el toro, el caballo, el tigre, el león, animales admirables, biológicamente formidables, ¿no? Bueno, viven mucho menos que el hombre. Hay solamente 3 o 4 especies, o 5, no sé, los loros y las tortugas, y parece que los elefantes, que viven más que el hombre. Pero normalmente viven poco, viven menos. Y hay una especie de duración de la vida biológica, de la vida animal, en algunos insectos es unos meses o incluso en algunos unas horas. Y en el hombre hay dos cosas distintas, lo que se llama la duración media de la vida y la duración normal. Ustedes piensen, por ejemplo, que se lee constantemente, se leen muchas cosas absurdas. El hombre en el siglo XVI vivía 30 años. Bueno, mire usted, no. La duración media era quizá de 30 años o algo parecido. ¿Por qué? Porque los niños se morían pequeños, muchísimos niños. Entonces la duración media era corta. Pero evidentemente no es que los hombres se murieran a los 30 años habitualmente, ni mucho menos. Eso no era la duración normal. Era la duración media, un concepto estadístico. Esa duración normal se ha prolongado mucho. Se ha prolongado mucho y ahora evidentemente el hombre vive mucho más que en el siglo XVI, normalmente quiero decir, y no llega a ser viejo hasta mucho después. Las edades han variado muy considerablemente en tiempos muy recientes. Yo los invito a ustedes a hacer un experimento muy curioso y muy fácil de hacer. Tomen ustedes una fecha redonda, un fin de siglo. Tomen ustedes 1600 o 1700 o 1800. Vean ustedes cuántas personas estaban vivas en esa fecha, nacidas
antes del año 40 del siglo que termina. Es decir, antes de 1540, de 1640, de 1740. Verán ustedes que eran muy pocos. Muy pocos. Es decir, personas de más de 60 años eran relativamente excepcionales. Y la mayor parte estaban viejas. Es decir, eran personas que tenían una vida ya disminuida. Disminuida por el paso de los años, disminuida por un estado de vejez. Solamente en nuestra época, y muy especialmente en los últimos decenios, ha habido una evidente prolongación de la vida en conjunto y del estado de satisfactoria conservación que permite actividades normales o casi normales a lo largo de muchos más años. Pero esto es un fenómeno reciente. Yo recuerdo incluso cuando yo era joven, cuando yo era muy joven, nos parecían y eran viejos. Hombres que tenían, por ejemplo, la edad de jubilación era los 70 años, ¿no? Bueno, había viejos profesores, había muchos viejos profesores que estaban en activo, que tenían menos de 70 años. Estaban realmente viejos. Y esto indica que todavía entonces se había producido la prolongación de la vida y la variación de las edades, ya yo creo desde todo este siglo, quizá desde finales del pasado. En la época romántica, en cambio, se vivía deprisa. Había precocidad y había también rapidez de envejecimiento. Yo hice una vez una lista de figuras importantes de la época romántica que habían muerto antes de los 50 años. Eran muchos, la mayor parte. Un número grande, un número relativamente grande, antes de los 30. Lo cual significa un cambio respecto de esa época. La nuestra es completamente distinta, hay una diferencia enorme. Es decir, se vive o con apresuramiento o con lentitud, o con precocidad o de un modo tardo, diríamos. Pero el fenómeno de la edad, visto desde el punto de vista biográfico, tiene dos aspectos. Por una parte, diríamos, el tiempo que pasa. Pero fíjense ustedes que nosotros decimos en español, tengo tantos años. Es decir, la edad se entiende como una posesión, es algo que se tiene. Es decir, el tiempo pasa, la edad se tiene. Es decir, se conserva. Las posibilidades aumentan y disminuyen, las dos cosas. Se podría pensar que primero aumentan y luego disminuyen, en alguna medida es cierto, no completamente, no es toda la verdad. Pero hay una actitud que es que el hombre dice ante cada posibilidad, ante cada posible proyecto, dice todavía no, o dice ahora sí, o dice ya no. Fíjense ustedes que son tres frases que resumen tres actitudes condicionadas por la edad frente a la vida. Todavía no, ahora sí, o ya no. Esto a veces no es real. Quiero decir, por ejemplo, hay muchas personas que suponen que ya no pueden hacer muchas cosas que pueden hacer, pero como creen que no pueden hacerlas, como viven de acuerdo con esa convicción, no pueden, de hecho no pueden hacerlas. Podrían hacerlas. Es evidente que el individuo tiene una cierta influencia sobre su edad, que no es algo que le sobrevenga enteramente, en parte sí. Hay un fenómeno muy curioso que es darse de alta. Por ejemplo, el joven. La palabra darse de alta tiene en español dos sentidos bastante distintos. El joven, por ejemplo, se da de alta cuando se considera ya suficiente, cuando se considera en posesión de sus facultades o de sus derechos, etc. Se da de alta.
ya se considera, diríamos, adulto, no dependiente de los mayores, no limitado a ciertas cosas. Pero por otra parte, la expresión darse de alta tiene el sentido de sentirse responsable. Por ejemplo, responsable de lo que hace, de una obra. Ahora es muy frecuente, en nuestra época es frecuente la ambigüedad respecto de esto. El joven que se da de alta, que considera que no depende de nadie ni tiene que depender de los adultos para nada, pero que durante muchos años sigue prometiendo. Sigue prometiendo. No se considera obligado a hacer algo real. Por ejemplo, que diré yo, en la vida intelectual o en la vida artística. No se considera obligado porque es joven. A lo mejor tiene ya 50 años, pero sigue considerándose muy joven. A la edad en que se había muerto ya casi todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Descartes. A la edad en que se murió Descartes, ¿no? Todavía hay mucha gente que se considera, bueno, en plena promesa. Y puede seguir prometiendo. Mal asunto. Casi siempre los que prometen durante 50 años dan muy poco. Pero, en fin, pero es una actitud muy generalizada. En cambio, en la época romántica, el darse de alta sí se daba en el sentido de considerarse ya en medio de la vida, in medias res, pero se consideraba también que tenía que hacer. Yo recuerdo, a mí tengo las primeras ediciones de las poesías de Zorrilla, que son bonitos libros románticos, pero es curiosísimo, porque este hombre se dio a conocer y ya se hizo famoso a los 20 años, pero cuando publicó a los 22 años, había publicado 3 tomos de poesías. Y en uno de ellos, en un prólogo, dice: estas poesías que las he escrito en diferentes ocasiones y a diferentes épocas de mi vida. ¿Cómo épocas de la vida? Si tenía 22 años. ¿Cuáles eran las épocas? Bueno, pues este hombre se sentía ya, evidentemente, tan dentro de la vida que podía distinguir entre las épocas, que quizá eran los 20 y los 21 y los 22 que acaba de cumplir. Eran épocas diferentes de su vida. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo aquí naturalmente hay una intervención del individuo? ¿Cómo ve su edad? ¿Cómo ve esta situación, esta instalación que tiene? Hay también la otra, frente al darse de alta, hay otra actitud humana que es lo que podemos llamar dimitir. El hombre dimite. A ciertas edades el hombre dimite. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la mujer tradicionalmente, salvo núcleos muy limitados y excepcionales, ha dimitido muy pronto. ¿Dimitido de qué? De su condición de mujer. Ha dejado de funcionar como mujer. Ustedes piensen, por ejemplo, si cuando vemos, por ejemplo, retratos antiguos, no sé, vemos a veces una señora que nos parece una señora, pues no digo vieja, pero en fin, sumamente madura, tan madura que está pasada. Pero luego nos fijamos un poco en el detalle del retrato y vemos una cara muy joven realmente. Y si nos preguntamos quién era aquella señora y cuándo había nacido y cuándo se hizo el retrato, nos encontramos con que tenía 30 años. Y dicen: Dios mío. Ustedes piensen, por ejemplo, en la reina Isabel II. La imagen de Isabel II es de una matrona, algo entrada en carnes, un poco demasiado. Una matrona, evidentemente, madurísima. Y bueno. Pero resulta que cuando la destronaron, en la Revolución de 1868, tenía 38 años, porque había nacido en 1830. Dicen: ¿qué es esto? Era una muchacha. Esta matrona. ¿Ven ustedes? Es decir, ha habido una actitud, por ejemplo, la mujer era muy frecuentemente, se vestía de un cierto modo, en algunas clases sociales de negro desde muy pronto, como en el primer luto, en fin, en circunstancias, y entonces dejaba de funcionar como mujer, o otro le quedaba dentro, y de vez en cuando lo manifestaba, o despertaba, o no lo despertaba, pero lo sentía subterráneamente. Y en el hombre ocurre lo mismo. Es decir, es muy frecuente la actitud del que dice: yo ya no.
Lo dice por broma, a veces o por coquetería, porque en el fondo se siente bastante joven, ¿no? Pero claro, a fuerza de repetirlo, al cabo del tiempo es verdad, y ya no, ya no. Ese es el fenómeno de la dimisión. Yo recuerdo que hay un pasaje de Ortega en un sitio que dice: yo he tenido que reabrir por 3 veces, dice, el baúl de mi juventud. Y da las fechas que lo hizo. Bueno, por 3 veces. Es decir, ha encontrado que seguía siendo joven, después de haber pensado que ya no lo era. La primera vez muy pronto, por cierto, no recuerdo las fechas ahora, pero la primera vez muy pronto, luego la segunda, bueno. Pero había reabierto por 3 veces el baúl, es la imagen que emplea, de su juventud. Fíjense ustedes que Ortega murió de 72 años. No vivió demasiado tampoco, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de Unamuno, que vivió lo mismo exactamente, 72 años. Unamuno era viejo pronto. Si ustedes ven los retratos de Unamuno, la figura de Unamuno, era viejo. Era un viejo espléndido, viejo fuerte, viejo enérgico, ¿no? Lleno de vida, sí, pero viejo, en la forma de la vejez. Hay un caso extremo que es el de don Marcelino Menéndez Pelayo. Ustedes habrán recordado las fotos de Menéndez Pelayo. Era literalmente un viejo. Tenía 56 años cuando murió. Es decir, las fotografías son de menos de 56 años. Era un viejo. Indiscutiblemente lo era. En cambio, Menéndez Pidal, su discípulo principal, que vivió 99 años y 8 meses, le faltaron 4 para el siglo, incluso en los últimos años de su vida parecía, no digo un joven, pero desde luego no un viejo. Yo tengo una fotografía en que estoy con él, y con ahí una foto preciosa, fue el primer almuerzo a que yo asistí en la Academia Española cuando me eligieron, y don Ramón estaba a punto de cumplir 96. Faltaban un par de meses para los 96. Y está hablando con Laín y conmigo, con un gesto de vivacidad y de animación. No es un viejo, modo alguno. 96. A los 56 era viejo Menéndez Pelayo. Como ven ustedes, por tanto, la edad es un fenómeno evidentemente natural, es un fenómeno biológico, no solo biológico. Es histórico, es social, es personal. Cada uno hace con la edad lo que su organismo, por una parte, su sociedad en que vive, le permite, pero hace a última hora también lo que quiere, condicionado por esas limitaciones, no determinado por ellas. Ahora, ven ustedes, si consideramos las diferentes edades, por ejemplo el niño tiene posibilidades, todo es posible en el niño. El niño tiene muy poca realidad, pero tiene todas las posibilidades. Ahora, son posibilidades abstractas. Claro, el niño no tiene posibilidades concretas. En definitiva, es el que va a ser, pero todavía no es. Sobreviene ese momento decisivo de la pubertad. El niño deja de ser niño, en forma distinta a la niña deja de ser niña, no es todavía hombre o mujer, y hay un fenómeno que es muy importante, es muy interesante y que no suele ser ni muy entendido, ni muy percibido, ni muy comprendido, que es una cierta insolidaridad que tiene el adolescente con el niño que ha sido. Hay una cierta ruptura, esencial, absolutamente. No se siente solidario. Y por ejemplo, cuando al muchacho o la muchacha, los mayores, los padres o los abuelos, le reprochan sus cambios, por ejemplo, el que a lo mejor una persona a quien quería mucho, una tía o alguien, pues no le interesa y no la va a ver, y la pobre mujer se duele de esto. Tiene razón. Ya no es evidentemente niño. Deja de sentir interés, deja de sentir respeto, deja de creer en cosas que creía.
dejan de parecerle valiosas cosas que se lo parecían. Se lo parecían porque estaban inyectadas por el mundo en que vivía. Es normal eso. No es que forzosamente tengan que perder todo esto, pero tienen que revalidarlo. Ah, claro. Cuando alguna gente dice, uy, fulano de tal, uy, somos amigos íntimos, amigos desde niños. Falso. Los niños no tienen amigos íntimos. No, los compañeros del colegio no son amigos íntimos. Podrán volver a serlo, podrán llegar a serlo, si se revalida la amistad a otra edad. Eso es fundamental. Hay ese elemento, digamos, de ruptura, de insolidaridad con el pasado inmediato, con el pasado próximo. Esto es capital. Y el joven tiene ya posibilidades reales. Son posibilidades que ya son suyas, ya empiezan a ser suyas. Hay un engaño, sin embargo, que hay que hacer constar. Cuando el muchacho, el joven, cree que vive desde sí mismo, esto es falso. No vive desde sí mismo, vive desde el grupo juvenil. Desde el grupo juvenil y a veces desde la manipulación de algunos señores mayores, incluso muy mayores, que son los que le dicen cómo debe ser. Y que le niegan incluso la condición juvenil si no se ajusta a esa pauta. Esto es fundamental. Hay un momento que llegará a vivir realmente desde sí mismo, no al principio. Yo dije una vez, así un poco en broma, que el chico o la chica que llegan a casa ejecutan simultáneamente 3 operaciones, que son descolgar el teléfono, abrir la nevera y poner un disco. Simultáneamente. El teléfono para hablar naturalmente con los chicos de los que acaban de separarse. Esta es la forma real de vida del adolescente. Y el que tenga experiencia lo confirmará fácilmente. Es decir, vive dentro del grupo juvenil, sin personalidad individual, eso ya se irá formando. Vive en bandadas, como algunos pájaros, por ejemplo, ¿no? Esta es la situación. Se ajusta a unas pautas de conducta que varían, naturalmente varían cada poco tiempo, cada 2 o 3 años. Pero evidentemente no se ha producido un despegue del mundo familiar, del mundo de la escuela, de las vigencias aceptadas hasta entonces, para pasar a otras mucho más duras, porque son mucho más imperiosas. Es decir, la presión de los adultos no es comparable a la presión de los otros jóvenes o de los mentores de los jóvenes, que son las peores de todas. Eso por supuesto. Ustedes piensen, por ejemplo, en las maneras de vestir, por ejemplo. Es evidente que los jóvenes decidieron ya hace muchos años, decidieron que eso de la corbata es una cosa que evidentemente, bueno, muy bien. No es que dijeran, me da igual la corbata, es que no se podían poner una corbata. Eso estaba absolutamente prohibido. No se atrevían a ponerse una corbata. No es que les diera igual llevar corbata que no llevarla, que les pareciera algo sin importancia o sin interés. Esta es la cuestión. Es decir, las pautas, por ejemplo, ha habido en los años, especialmente entre el año 60 y el año 70 y tantos, ha habido una tiranía sobre los que entonces eran realmente jóvenes, que ya no lo son tanto. Era gente increíble, como no la había habido antes, ni la hay ya, y ojalá no la haya después. Esto me parece que es sumamente importante. Pero luego hay otro problema, que es que cuando se llega a la edad adulta, cuando ya no se es joven, vamos, se es todavía joven en el sentido de las posibilidades, pero no está en la juventud, se llega a la madurez, hay una impresión de estabilidad. Estabilidad que se justifica en algún sentido, es verdadera en un cierto sentido. Es evidente que hay una etapa larga, bastante larga, en el hombre y en la mujer, en que la variación no es muy grande. Es decir, los cambios no son muy perceptibles. Ya se tiene una realidad bastante considerable, no cambia demasiado, es lo que yo llamo un rellano. Esta es una escalera, hay unos rellanos.
Pues bien, la edad madura es un rellano muy considerable, ahora muy largo. Pero evidentemente esto puede dar lugar a un error enormemente grave, que es que esa impresión de estabilidad se considere como definitiva. Hay la expresión que se emplea de haber llegado. Llegar y haber llegado. Por ejemplo, el éxito profesional, social, etc. Nunca se ha llegado. A lo único que se llega es al sepulcro. Es a donde únicamente se llega. Lo demás, la vida está en cambio, está en movimiento. No se ha llegado nunca. Hay una relativa estabilidad que es naturalmente cambiante, que es proyectiva, que es dramática, que es siempre argumental, por supuesto. Y evidentemente esa impresión es fatal, sobre todo en la gente que tiene éxito. Es tremendo, ¿no? Entonces la gente adquiere se considera importante. Considerarse importante es de las cosas más tristes que pueden ocurrir en el mundo, ¿no? Gente que se considera importante. Y ha llegado. Pues evidentemente si ha llegado, ya se ha parado y su vida, en lo que tiene de interesante, se ha terminado. Ni siquiera con la vejez se puede decir esto. Ni siquiera, porque la vejez significa evidentemente una disminución más o menos acentuada de las potencias. Ah, sí, evidentemente. Pero quizá no de las posibilidades. No es lo mismo. Es evidente, por ejemplo, que a medida que se envejece, repito, en cada época de una manera, en cada época a una edad, comienza, diríamos, el fenómeno de la vejez, evidentemente las potencias disminuyen y acaban por disminuir mucho y evidentemente hay en cierto momento, más pronto o más tarde, una decadencia, sin duda ninguna. Ahora, esto no quiere decir que sea forzosamente una disminución de las posibilidades, porque se acumula experiencia, se acumula edad, la edad que se tiene, la edad que se ha vivido, se posee la vida en su conjunto. Hay una especie de posibilidad de recapitulación de la vida. Precisamente es la edad en que es posible la recapitulación. A veces no es posible por un deterioro. Es evidente que si la gente tiene lo que se llamaba demencia senil o ahora llaman Alzheimer, ¿no? Bueno, es más o menos eso mismo, ¿no? Evidentemente entonces la recapitulación no es posible. Pero mientras esto no se produce, y hay personas en las cuales no se produce nunca. En el caso de Menéndez Pidal, por ejemplo, permaneció en lucidez completa hasta su muerte. Evidentemente hay una edad de recapitulación, es decir, de poseer la vida, de examinarla, de poder incluso rectificarla o adherir a ella. Hay muchas posibilidades. Y entonces, sobre todo, lo que es el error capital de todos es considerar la vida de un modo solamente retrospectivo. Porque es que se vive siempre hacia adelante, mientras se vive. Hay, por tanto, una proyección argumental siempre, mientras se vive, hasta el final. Es curioso. Dirán ustedes, bueno, pero una persona que realmente es vieja, o sobre todo que es muy vieja, bueno, evidentemente, si no es un insensato, el viejo piensa que le queda poca vida. No sabe cuánta. Y siempre se puede vivir un día más. Pero, en todo caso, piensa, cuando mira al horizonte, yo recuerdo, dije hace muchos años, cuando yo era bastante joven todavía, que si uno pensaba en la agenda, es una cosa interesante, es un documento,
Pues si uno toma una serie de agendas, pienso, ya estas no las voy a utilizar, no voy a usar estas agendas, está uno seguro de que no va a usarlas, es evidente. Pero bien, no se sabe cuál va a ser la última agenda. Pero en todo caso, aunque evidentemente hay como una especie de telón de fondo, que es la muerte, hay una curiosidad por ver qué hay detrás del telón. Por lo menos hay que plantearse la cuestión de qué pasa con ese telón. Es que es un telos. El telón es un final. ¿O no? Y entonces evidentemente el hombre se proyecta. Sigue proyectando en la vida, desde la vida. ¿Qué es argumentar? Ciertamente se proyecta hacia la muerte, la tiene en cuenta. La muerte para el joven es algo irreal, sabe que puede morir en cualquier momento, por supuesto, ¿no? Sí, pero piensa que normalmente no, que morirá dentro de 50 o 60 años, y por tanto no puede imaginar aquel que morirá entonces. El hombre maduro ya sí, y el viejo no digamos, sabe que ese que va a morir es él mismo. Entonces, esa perspectiva tiene una concreción completamente diferente. Pero, desde la vida, argumentalmente, con incluso posibles nuevas trayectorias, se proyecta hacia la muerte como algo con lo cual se va a encontrar, con lo cual se va a enfrentar, sobre lo cual se interroga. Quiero decir, por tanto, que lo retrospectivo no es lo único, ni siquiera en la vejez, ni siquiera en la extrema vejez. Esto me parece capital. Y esto nos lleva a la consideración